Vamos al Ministerio de Economía. Señores, hackers que han entrado en el Ministerio de Economía y han vaciado de contenido parte del ministerio. Parece que entra un funcionario y se da cuenta, abre su ordenador y se da cuenta que el ratón está moviéndose en su pantalla sin él tocarlo. Ahí avisa a los equipos informáticos y se dan cuenta que los hackers han entrado en el ministerio y han accedido a un montón de datos privados. A ver, Francesc Canals, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo digital. Experto en ciberdelitos. Esto ocurrió el lunes 14. La policía lo está investigando desde entonces. Hoy hemos conocido la noticia. ¿Se sabe hasta qué punto han accedido a datos nuestros, personales? No se sabe ni sabrá porque el gobierno español suele ocultar este tipo de datos. Diríamos que los ciberataques a infraestructuras críticas se han vuelto tan y tan frecuentes que diríamos que es una dinámica no transmitir esa información a la opinión pública. Mire, ya hace unas semanas el presidente Sánchez, a través de una delegación, se reunía en Washington con 36 altos cargos internacionales para, juntamente con Estados Unidos, lanzar una iniciativa para la lucha contra el ransomware. Es decir, supuestamente el Ministerio de Economía habría sufrido un ataque de ransomware. Eso quiere decir que el ciberdelincuente básicamente lo que hace es encriptar el ordenador para que el funcionario no pueda acceder a los datos, o bien también controlarlo telemáticamente. Es decir, es como una película de Poltergeist, como si ahora usted entrara en su ordenador y de repente las teclas no respondieran a sus movimientos y el ordenador pues tecleara solo en la pantalla, ¿verdad? Sí. Dispositivo control de los sistemas informáticos, en definitiva. Este ataque no es más que la punta del iceberg y son ataques que se producen ya prácticamente a diario. Los ataques contra bancos, contra ministerios, contra ayuntamientos, contra centrales eléctricas son prácticamente una constante, como la lluvia, la nieve o el Mundial de Qatar. ¿Y detrás quién está? ¿Un Estado enemigo, corrupto o una organización criminal? Bueno, yo diría que hay más de organización criminal, porque al final, con los ataques de ransomware, lo que se busca es extorsionar al ente público para que realice un pago a través de entidades internacionales que diríamos están en terceros países, que no dejan tanto rastro, ¿verdad? Y al igual pues que se hace con esas partidas presupuestarias de fondos reservados, pues muchas veces supuestamente se acaban pagando esos rescates económicos. Al final el ciberdelincuente le dice, mire, usted es de la Seguridad Social, usted es Hacienda, el Ministerio de Economía, tiene dos opciones, o paga 100.000 euros o yo le dejo sin acceso durante una semana. Es verdad que hay técnicos pues que del CNI que ayudan a restaurar los sistemas, pero claro, al final si tú tardas una semana, si tardas 5 días, 4 días en acceder a la información, también hay una pérdida de tiempo enorme que implica una pérdida también de millones de euros. Eso también contando que los datos del ciudadano pueden caer en manos de terceros, información fiscal, información tributaria, cuánto paga Albert Castillón de IVA o cuánto pago yo de Seguridad Social. Son demasiado pago. Pero me está diciendo, por lo tanto, que a veces el Estado paga, porque le sale más a cuenta. Yo diría que sí. Yo diría que sí, porque no me cuadra que, por ejemplo, algunos de los ciberataques que se produjeron durante el año pasado dejaran, por ejemplo, sin servicio a conocidas webs gubernamentales durante 4 o incluso durante 5 días. Es decir, ahí hay una SEPE, recuerden, en plena pandemia, hospitales como La Paz, el Consejo General del Poder Judicial hace nada, un mes. Es un no parar, esto es un negocio para estas organizaciones, ¿no? Están en Moncloa. ¿Alguna vez lo hicieron con el Palacio? Sí, naturalmente. Yo creo que no hay ninguna institución que se haya... ¿Estabas tú? Sí, que se haya librado de este tipo de ataques. Cuando empezó la guerra con Ucrania, el Ministerio del Interior puso en marcha una serie de dispositivos para reforzar la seguridad informática, previendo que podía haber ataques a distintos países de la OTAN y tal. Y bueno, pues desde ahí empezamos a tomar más medidas de seguridad los propios funcionarios. Por ejemplo, que se pueda decir. Para acceder a nuestras informaciones, porque además como ahora también funcionamos con remotos, porque podemos trabajar desde casa, cosa que eso ha empezado a funcionar desde la pandemia. Antes eso era impensable que un funcionario trabajara desde su casa y sin embargo ahora sí. Entonces
que quizá todo eso ha hecho que se perfeccione. Dime un ejemplo de qué hacéis para evitar hackers. Se supone que son códigos de entrada. Entiendo. Es decir, cuando yo entro a la información, tú piensas que manejamos, pues para empezar, yo que trabajo con víctimas del terrorismo, tengo acceso a toda la base de datos de las víctimas. Si alguien entrara ahí, podía sacar una información que mañana nosotros seríamos responsables de que esa información se haya hecho pública. Me consta que en ocasiones se dejaba el ordenador en reposo y ahora te obligan a apagarlo cuando te vas a casa a descansar. Sí. Y además, antes las claves las cambiábamos cada 3 meses, ahora hay que cambiarlas cada 15 días. Bueno, pues una serie de medidas que, pues tendentes. Ahora, yo estoy segura de que el hacker que quiere hackear, al final lo acaba haciendo. ¿Es así, Canals? ¿No hay medida que pueda evitar un hacker entrar en un sistema? Bueno, cuando hablamos de gamberrismo electrónico, lógicamente los tradicionales antivirus o los sistemas gubernamentales pueden ser útiles, ¿verdad? Pero cuando ya hablamos de delincuencia muy organizada, realmente se hace bastante complicado. Si tú quieres tener tus datos a buen recaudo, guárdalos en un cajón, guárdalos en papel o lo que sería lo mismo, un disco duro externo. Yeah. En el momento en el cual tú tienes un ordenador conectado a Internet, realmente se hace muy difícil proteger e encriptar la información. Mire, el tema va a más. Por ejemplo, hace unos días la Interpol, con sede en Lyon, creó una oficina en el metaverso para combatir a los ciberdelincuentes, un proyecto en el cual también participará España y en el cual se intenta que de alguna manera la policía intente ir más allá en toda esta lucha. La protección de los datos sin duda es un reto estratégico dentro de la arquitectura de defensa de la Unión Europea y al final, pues bueno, en esta sociedad donde todo se comparte, donde todo se ve, pues habrá que guardar los datos en una cueva al final. Y si por ejemplo, con el hackeo del Ministerio de Economía, imagínese que han cogido una declaración de IRPF de un ciudadano y con esos datos que tienen todo, número de cuenta, casa, edad, DNI, le extorsionan. ¿Qué debe hacer? Bueno, denunciar. Lo que pasa es que, claro, también sabemos que hay mucho fraude fiscal, hay mucha picaresca en España, ¿verdad? Y también, pues, el hecho de hackear una entidad pública también muchas veces puede tener relación con otros ilícitos, como pueda ser, por ejemplo, el espionaje empresarial, la extorsión política, saber, pues, qué empresas o qué deudas pare ahí. Me está diciendo que, claro, el Ministerio de Economía tenía los planes económicos de Nadia Calviño en los próximos años. Me está diciendo que la extorsión política, es decir, alguien de la oposición de Calviño podría tener interés en tener esa información y hackearla? No creo que su oposición directamente, pero sí que, por ejemplo, ciberdelincuentes internacionales, cibermafias criminales a nivel internacional pueden tener interés en acceder a la información fiscal para, entre ellos, pues buscar en información, pues, de políticos, de personajes públicos, de conocidos empresarios, y al final esa información se guarda y se puede utilizar en un futuro con un fin estratégico. ¿Cuántos políticos hemos visto en listas y que luego, pues, han dicho que renuncian por motivos personales? Es decir, muchas veces hay un movimiento en la sombra de chantajes, de extorsiones, de amenazas. Increíble. Y la ciberdelincuencia está allí también. Esa amenaza para presionar a personas. Francesc Canals, un abrazo, experto en ciberdelitos, y gracias por tus sabios consejos. Que tengáis un buen día digital.